Cuando mi abuela materna falleció, me dejó como herencia un hermoso y exclusivo penthouse en la zona más cara de la ciudad. Mi esposo Alberto y yo vivíamos ahí pacíficamente, pero mi suegra Patricia y mi cuñada Raquel siempre miraron la propiedad con una envidia asquerosa. Patricia, una mujer sumamente manipuladora, repetía constantemente que un departamento tan grande era un desperdicio para una sola pareja y que su querida hija Raquel merecía vivir con ese nivel de lujo. La oportunidad perfecta para su avaricia llegó cuando mi empresa me envió a un viaje de negocios a Canadá por 2 semanas completas. Alberto se quedaría en el departamento cuidando todo, pero lo que yo jamás sospeché fue que su madre lo presionaría psicológicamente para ejecutar un plan maestro de despojo. 2 días después de mi partida, Patricia y Raquel se mudaron al penthouse con cajas enteras de mudanza, decididas a tomar posesión absoluta de mi hogar legítimo. El colmo de su descaro ocurrió cuando mi suegra contrató a un cerrajero de confianza para cambiar por completo las cerraduras electrónicas de alta seguridad de la entrada principal, borrando mi huella digital del sistema de acceso. Todo esto lo hicieron bajo la tonta idea de que, al tener sus pertenencias dentro, la ley local las protegería como habitantes legítimas y yo no podría sacarlas fácilmente. Raquel incluso comenzó a planear su boda usando mi sala como salón. Para financiar los gastos de esa boda y un negocio de banquetes que mi cuñada quería abrir, Patricia utilizó el dinero de la cuenta de ahorros de su distribuidora de ropa, dejándola al borde de la quiebra técnica. Ella estaba segura de que, al adueñarse de mi penthouse, podrían rentar el departamento de Raquel y usar esos ingresos mensuales para cubrir el enorme agujero financiero que estaban cavando de forma acelerada en su desesperación por aparentar riqueza ante la sociedad. Yo me enteré de toda la traición gracias a una notificación automática que llegó a mi teléfono móvil, indicando que el administrador del edificio había desactivado mis códigos de acceso por órdenes de mi esposo. En ese segundo sentí una profunda indignación, pero mi mentalidad empresarial me hizo reaccionar con total frialdad. Lancé una llamada de inmediato a mi abogado corporativo y le pedí preparar una estrategia legal implacable para destruir financieramente a mis opresoras. Mi abogado descubrió que la distribuidora de ropa de mi suegra Patricia operaba con graves irregularidades fiscales y que utilizaba facturas falsas para evadir el pago de impuestos federales desde hacía más de 3 años. Con esa información contundente en nuestras manos, presentamos una denuncia formal ante el Servicio de Administración Tributaria del Estado, solicitando una auditoría forense urgente sobre todas las cuentas bancarias de la empresa familiar. Mientras el fisco preparaba el golpe definitivo, regresé de mi viaje a Canadá antes de lo previsto y acudí al penthouse acompañada por un notario público y 3 patrullas de la Policía Preventiva del Estado. Al intentar ingresar, la nueva cerradura electrónica me bloqueó el acceso, lo que constituyó la prueba flagrante de despojo y posesión ilícita. El notario certificó el hecho en un acta oficial mientras los oficiales procedían a tocar la puerta con fuerza. Mi suegra Patricia abrió la puerta con una sonrisa cínica, vistiendo una de mis batas de seda más caras y sosteniendo una copa de vino. Intentó argumentar de forma altanera que, por ser la madre de Alberto, ella tenía pleno derecho de habitar la propiedad de su hijo por leyes familiares de convivencia. Su sonrisa se desvaneció por completo cuando el comandante de la policía le notificó que existía una denuncia penal directa en su contra por el delito grave de despojo ilícito. Los oficiales procedieron a desalojarlas en ese mismo instante en medio de un tremendo escándalo vecinal. Patricia y Raquel tuvieron que sacar sus pertenencias a toda prisa en bolsas de basura plástica ante las miradas de todos los residentes del edificio de lujo. Mi esposo Alberto, completamente avergonzado y acorralado por su complicidad, intentó suplicar mi perdón de rodillas en el pasillo principal, pero mi decisión de terminar con el matrimonio ya estaba tomada. Al día siguiente de recuperar mi penthouse, el Servicio de Administración Tributaria ejecutó la orden de congelamiento preventivo sobre todas las cuentas corrientes comerciales de la distribuidora de ropa de Patricia. Al no tener acceso a sus fondos bancarios, mi suegra no pudo pagar a sus proveedores de mercancía ni la nómina de sus costureras, provocando un paro total de labores en su taller de producción textil en menos de 48 horas de auditoría. Desesperada por conseguir dinero en efectivo para detener la quiebra de la empresa y liberar sus cuentas, Patricia acudió a un prestamista prendario muy peligroso de la zona. Utilizó como garantía de pago los títulos de propiedad del terreno donde operaba su taller de costura, firmando un contrato con cláusulas de incumplimiento sumamente agresivas. Lo que ella ignoraba por completo era que el dueño de esa financiera era un importante aliado comercial de mi padre. Mi aliado comercial me notificó el movimiento financiero de inmediato y, siguiendo nuestra estrategia legal, procedimos a comprar la deuda de mi suegra a través de una empresa filial de mi propiedad corporativa. De esta forma, me convertí en la acreedora directa de Patricia sin que ella tuviera la menor sospecha del asunto. El tiempo de vencimiento del préstamo prendario se agotó en pocos días sin que la distribuidora pudiera generar un solo centavo de ganancia. Ejecuté la cláusula de incumplimiento de pago de manera fulminante. En cuestión de una mañana,
mi equipo de abogados tomó la posesión legal absoluta del terreno y de toda la maquinaria textil de su taller de costura, desmantelando por completo el negocio que a mi suegra le había tomado 15 años construir. Patricia recibió la notificación de desalojo de su propia empresa comercial mientras se encontraba desayunando en el pequeño departamento rentado de su hija. Por su parte, mi cuñada Raquel se vio obligada a cancelar su extravagante boda debido a que todos los depósitos realizados a los salones de eventos fueron cancelados por falta de fondos reales en las tarjetas de crédito. Los proveedores del evento le exigieron penalizaciones económicas multimillonarias por incumplimiento de contrato, hundiéndola en una profunda crisis de deudas de la que no tenía forma alguna de escapar con sus limitados ingresos del negocio de banquetes. Presenté de forma oficial la demanda de divorcio express en contra de Alberto por la vía penal, exigiendo una indemnización económica masiva por los daños causados a mi patrimonio inmobiliario. El juez de lo familiar falló totalmente a mi favor, ordenando el embargo precautorio de los pocos ahorros personales que a mi exesposo le quedaban en su banco. La dinastía de parásitos familiares que pretendía robarse mi penthouse de lujo quedó reducida a la quiebra absoluta. Enloquecidas por la pérdida total de su taller textil y el congelamiento de sus cuentas bancarias, mi suegra Patricia y mi cuñada Raquel buscaron una venganza sumamente baja. Con la ayuda del licenciado corrupto Fuentes, interpusieron una demanda laboral falsa en mi contra, utilizando a 3 de sus antiguas costureras a las que pagaron bajo el agua para que declararan falsamente que yo las había agredido físicamente y despedido de manera injustificada de las instalaciones. Fuentes se presentó en mi penthouse con un grupo de actuarios corruptos, pretendiendo notificarme un embargo precautorio sobre mis cuentas personales por un supuesto adeudo laboral de $300,000. Lo que este abogado tramposo y mi suegra no sabían era que el Departamento de Recursos Humanos de la fábrica textil ya tenía digitalizados todos los contratos oficiales y los recibos de nómina firmados electrónicamente por cada una de las empleadas. Hice pasar a los actuarios a la sala principal y frente a ellos proyecté en una pantalla gigante los videos de seguridad del día del desalojo del taller. En las grabaciones de alta definición se veía claramente cómo las costureras salían pacíficamente con sus pertenencias, recibiendo un bono en efectivo directamente de mis manos. Ver la cara de frustración del licenciado Fuentes al darse cuenta de que su fraude procesal estaba documentado fue un deleite total. Al verse descubiertas ante las autoridades judiciales, las 3 trabajadoras entraron en pánico absoluto y confesaron de inmediato que Patricia y Raquel las habían amenazado con no pagarles sus sueldos atrasados si no firmaban las declaraciones falsas en mi contra. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación inmediata por el delito de falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial y fraude procesal en contra de Fuentes y mi suegra. El abogado tramposo fue arrestado esa misma tarde al salir del edificio corporativo, perdiendo su cédula profesional de por vida. Por su parte, Patricia recibió una orden de presentación obligatoria ante el juez penal, desmoronando por completo su último intento de extorsión inmobiliaria. Alberto, al ver que su madre estaba a un paso de ingresar a prisión por delitos graves, cayó en una severa crisis nerviosa y comenzó a buscar empleos de baja categoría. Alberto me envió decenas de mensajes de texto suplicando comida y dinero para pagar la renta del pequeño cuarto donde se escondían, argumentando que la reputación de su familia estaba tan destruida que ninguna empresa seria en la ciudad quería contratarlo. Bloqueé su número celular de forma definitiva y di instrucciones estrictas a la seguridad del penthouse para que llamaran a la policía si alguno de ellos se atrevía a pisar la banqueta de mi propiedad. Desesperada por la inminente orden de aprehensión y el acoso de sus acreedores comerciales, mi suegra Patricia intentó ocultar sus últimas joyas de oro y bolsos de diseñador en la casa de una vecina, planeando empeñarlos en secreto para conseguir dinero en efectivo y huir del Estado. Lo que ella ignoraba era que mi investigador privado ya registraba cada uno de sus movimientos nocturnos mediante cámaras fotográficas de largo alcance con visión nocturna. Presenté las fotografías oficiales ante el juez ejecutor de la demanda civil, quien ordenó un cateo urgente en el domicilio de la vecina por complicidad en ocultamiento de bienes embargados. La policía ministerial reventó el lugar a primera hora de la mañana, recuperando cada una de las alhajas y depositándolas de forma legal en una caja de seguridad del banco a mi nombre como parte del pago de la indemnización económica que me debían por los daños causados. Al enterarse de que su suegra y su prometida estaban involucradas en fraudes fiscales, demandas falsas y ocultamiento de bienes, el acaudalado novio de mi cuñada Raquel decidió cancelar el compromiso matrimonial de forma permanente mediante un mensaje de texto frío. El hombre retiró todo el apoyo económico que le daba a Raquel, obligándola a devolver el costoso anillo de bodas y dejándola en la completa vergüenza ante toda su comunidad de amigas falsas. Raquel sufrió un colapso emocional absoluto al ver que su boleto de salida de la pobreza se había esfumado por completo debido a la avaricia de su propia madre. Sin dinero para pagar las tarjetas de crédito con las que había comprado ropa fina para aparentar riqueza, su historial crediticio fue enviado directamente al buró de crédito con la peor calificación posible,
impidiéndole tramitar incluso una línea telefónica móvil a su nombre en el futuro. Aprovechando el control total del antiguo terreno del taller textil de mi suegra, contraté a un equipo de constructores para remodelar las bodegas viejas y convertirlas en una moderna sucursal de distribución logística para mi propia empresa. La inauguración del complejo comercial fue cubierta por los principales medios de comunicación locales, consolidando mi posición como una de las mujeres de negocios más influyentes y respetadas de toda la región norte. Mientras yo cortaba el listón inaugural rodeada de inversionistas importantes, Patricia y Raquel observaban las noticias desde la televisión rota de su miserable departamento en la periferia, devoradas por la envidia y el remordimiento de haber intentado robar a la persona equivocada. Su antigua vida de lujos, viajes y presunción en las redes sociales se había transformado en una rutina gris de cobradores tocando a su puerta de forma violenta a diario. Mi ex esposo Alberto tuvo que aceptar un empleo como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial de baja categoría, ganando el salario mínimo y soportando turnos extenuantes de 12 horas de pie. Ver al hombre que alguna vez caminó con soberbia por los pisos de mármol de mi penthouse, ahora vistiendo un uniforme barato y limpiando los pasillos de una tienda popular, fue la demostración perfecta de que el karma financiero siempre llega a cobrar. El juicio penal por fraude procesal llegó a su etapa final con una velocidad impresionante debido al peso de las evidencias forenses y las confesiones de las costureras. El juez de control dictaminó que Patricia era penalmente responsable del delito de falsificación e intento de extorsión, imponiéndole una fianza millonaria que su familia no tenía forma alguna de cubrir, obligándola a permanecer en el reclusorio femenil de forma indefinida. Raquel quedó completamente sola en el pequeño departamento, encargada de buscar comida barata para sobrevivir y teniendo que visitar a su madre anciana en las tristes salas de locutorios del penal los fines de semana. La soberbia de ambas mujeres, basada en la mentira y el despojo de propiedades ajenas, las había conducido de forma directa al peor basurero económico y moral, del cual jamás tendrían la capacidad financiera ni legal de salir en su vida. Con el divorcio exprés otorgado de forma definitiva por el tribunal familiar, Alberto perdió cualquier derecho de reclamar una pensión o compensación económica por el tiempo de matrimonio. El juez ordenó que su nombre fuera borrado de inmediato de cualquier seguro médico o beneficio corporativo que mi empresa le otorgaba en el pasado. Se quedó completamente solo en el mundo laboral, vistiendo su uniforme de guardia nocturno y sabiendo que su firma ya no valía un solo centavo. Para darles el cierre corporativo absoluto, decidí vender el lujoso penthouse de mi abuela a un inversionista extranjero por una suma multimillonaria en dólares en efectivo. Con ese capital masivo, compré un edificio entero de departamentos de interés social en la misma periferia donde vivía mi cuñada Raquel. Me convertí de forma legal en su casera definitiva, dándome el enorme placer de enviar a mis contadores a cobrarle la renta de manera puntual cada fin de mes. Raquel intentó abrir una cuenta de videos en internet para hablar mal de mí y victimizarse ante el público local, asegurando que yo era una empresaria déspota que había dejado a su suegra anciana en la calle por un simple pleito de llaves. Sin embargo, mi equipo de relaciones públicas subió de inmediato los documentos oficiales del notario y las auditorías del fisco. La audiencia la destrozó en los comentarios, obligándola a cerrar sus redes por la vergüenza. La tía de Alberto intentó llamarme por teléfono una tarde para negociar el perdón legal de Patricia, argumentando que la señora ya había aprendido la lección y que su salud estaba empeorando debido a las malas condiciones de las celdas del penal. Le respondí con total frialdad que la justicia no se negocia con delincuentes domésticos y que cada día que pasara encerrada sería el pago justo por haber intentado despojarme de la herencia legítima de mi amada abuela. Mi empresa de logística y distribución nacional alcanzó niveles de éxito financiero históricos que llamaron la atención de corporativos europeos. Cerramos un acuerdo millonario para manejar toda la cadena de suministro de una marca de tecnología transnacional, duplicando el tamaño de nuestras oficinas principales. Mi nombre apareció en la portada de la revista de negocios más influyente del país, consolidando mi reputación como una líder implacable y audaz. Desde el penal femenil, mi suegra Patricia intentó apelar su sentencia penal mediante un recurso de amparo barato, alegando supuestos errores en el procedimiento de su arresto. Sin embargo, el tribunal colegiado revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad que yo misma entregué y rechazó la solicitud de forma unánime en menos de una semana, confirmando que pasaría los 5 años completos tras las rejas de metal por su ambición desmedida y fraudulenta. Hoy camino por las nuevas instalaciones de mi corporativo con una paz mental absoluta que ningún dinero puede comprar en el mercado. Aprendí que los enemigos más peligrosos no están en la competencia comercial, sino en la misma mesa familiar donde se alimenta la envidia oculta. La traición de mi esposo y su familia solo sirvió para demostrarme el tamaño real de mi fuerza empresarial y la efectividad de una estrategia legal ejecutada con la mente fría. Alberto hoy pasa sus noches vigilando estacionamientos vacíos bajo el frío de la madrugada, recordando el segundo exacto en que decidió escuchar los consejos avariciosos de su madre para cambiar mis cerraduras electrónicas.
Raquel pasa sus días buscando ofertas de comida barata para estirar su poco sueldo del negocio de banquetes obsoleto. Terminaron devorados por la misma trampa de soberbia y mentiras que construyeron minuciosamente para intentar destruirme. La lección quedó clara para cualquiera que intente pisotear mi patrimonio inmobiliario o financiero en el futuro: la herencia legítima se defiende con garras, inteligencia corporativa y la mano firme de quien no tiene piedad con los estafadores. La ambición desmedida basada en el despojo doméstico siempre encontrará su propio final en la miseria absoluta de una celda o en la ruina de un buró de crédito del que nunca podrán salir en toda su vida.